¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vídeo dedicado a las mujeres, porque ellas también tienen derecho. Y porque últimamente estoy haciendo yo también mucho perfume femenino, porque sí, porque a mí me da la gana. Porque las primeras que apoyaron este canal cuando empezó hace ya 11 años fueron las mujeres, que fueron los perfúmenes que yo hacía al principio de los tiempos. Mucho de mujeres, mucho, más que de hombre. Así que fíjate tú cómo cambian las cosas en la vida. Cambio hasta yo. Mira qué guapo que estoy. Es que si no lo digo reviento. Recuerdo que estamos en Navidad. Y si no es Navidad, pues casi que hemos salido de ella. No sé cómo irá esto. Os recuerdo que hay una cosa que se llama La Alquimia del Perfume, que es mi libro disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, en la FNAC y en tiendas varias, en librerías y donde queráis. En estancos no, en estancos no. En el Corte Inglés, si no lo tienen vuestro en el Corte Inglés, lo pedís porque la distribución de la editorial se hace allí también. Así que yo ahí lo dejo. Venga, vamos que nos vamos con este jazmín de Molinar, que está muy bien de precio, que lo he estado mirando yo y creo que sale por unos 54-55 euros. Antes de que lo suban. Y también os recuerdo que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis y los comentarios también son gratis, que esto no cuesta un céntimo. Si luego también queréis haceros Patreon y miembros del canal, perfectísimo de la muerte, pero eso es gratis, no cuesta nada. Así que, venga ya, vamos ahí con la suscripción. No quiero a nadie que se olvide de la suscripción. Venga, vamos a hacer la reseña de esta fragancia jazmín de Molinar, que tengo que decir que tiene su clonito por ahí en el selectivo. Estamos en Molinar, que es una empresa nicho, y ahora tenemos, pues hay algo ya desde hace bastantes años que puede recordar a esto, pero de una forma bastante potente. Vamos con las notas. Rectifico porque he visto las fechas. Esto se parece a algo que ya estaba mucho antes en el mercado. He metido la pata. Soy un bellaco, lo sé, pero es una realidad. Jazmín y limón en la salida. Clavel, rosa y flor de azar del naranjo en el corazón. Sándalo y almizcle blanco en el fondo. Venga, vamos a atacarle directamente. Se parece muchísimo, porque esta sí que es la que se parece. Se parece mucho en la salida a Anaïs Anaïs. Es muy clavaeta, ¿por qué? Pues porque tiene ese tono también que acompaña mucho entre lo que es el jazmín, la peonía, y están ahí debatiéndose las dos, y cuando atomicéis este Molinar es que automáticamente vuestra memoria va a hacer así, ¡plum! Anaïs Anaïs. Es que no se puede negar la máxima. Es potente, tiene estela de proyección, además el comportamiento es súper parecido. 2 metros de estela y de proyección durante 1 hora y que luego se va retrayendo y se queda plenísimamente perceptible durante más de 10 horas. ¿Esto cuándo lo vais a utilizar? Pues mirad, las chicas de casa han utilizado este perfume, no, pero el Anaïs Anaïs, y es que el comportamiento en el tiempo que lo he estado probando, os puedo decir que es prácticamente similar. Ellas se lo han estado echando y atizando durante todo el año. Y daba igual si era por la mañana, por la tarde, por la noche. En actos, bodas, bautizos y comuniones también se desempeña perfecto. Perfecto, y es súper gustoso. Pero realmente el protagonista de esta fragancia es este Molinar, así que vamos a centrarnos en las noticas. Efectivamente la salida es ligeramente cítrica, pero ya directamente, ¡pumba! Tenemos, por supuesto, el jazmín dándolo todo. En un equilibrio y balance entre lo animálico y lo floral. No es tan de cortarlo como con un cuchillo, ni que sea muy de víscera, porque también es más el juego de poder sentir la flor del jazmín y no tanto en cuanto a algo que sea como más machacante, más de punch. Aquí es todo como más equilibrado, exactamente igual que en la otra, ojito, cuidado. Corazón en rosa, clavel y flor de azar de naranjo. Por eso digo que los parecidos son más que razonables, El sustento de la rosa, también con poderío, con tronío, junto con la delicadeza del clavel, porque el clavel no es algo que sea muy imperante dentro de la sensación olfativa de esta jazmín de Molinar, pero se siente. Es decir, es un perfume en el cual la gente que esté iniciándose va a poder distinguir muy bien las notas. No es como una amalgama que se va configurando una con otra y que luego tenemos un resultado final, que sí que lo tenemos,
pero podemos ir desglosando notas. Es relativamente sencillo poder desglosar las notas de esta Molinar. Evidentemente nos dan 4 o 5 de todo el mogollón que lleva, que es muy bestia. Pero de lo que sí que han declarado, que realmente entiendo que es lo que está más subido, se pueden percibir. No es algo que digas, no, es que, uy, ¿dónde está la rosa? Que esto me ha pasado muchas veces. Lleva rosa o lleva out. Y yo, ¿dónde está el out? Que todavía no me lo han presentado y yo aquí ni lo siento, ni que no. Entonces, o sea, que ojito, cuidado con esto porque es que es importante. O sea, aquí se puede sentir todo, no, pero casi todo. Y lo descrito, sí, es fácil. No hace falta ser un Masterchef del perfume para poder reconocerlo. Y fondo almizclado blanco con sándalo, con el aporte de sándalo aromatizando. Aquí no hay sándalo ahumado como en otras fragancias y hace mucho tiempo que no encuentro un sándalo ahumado, ¿eh? Lo he hecho bastante de menos. Me gustaría encontrarme con algún sándalo ahumado, pero estamos pinchando últimamente con los sándalos ahumados. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es una realidad máxima dentro del canal. Señores míos, señoras mías, femenino 100%, bodas, bautizos y comuniones, cuando lo he dicho antes, completísimamente versátil, absolutamente para todo y en toda situación. En todo y en toda situación. Y es un perfume que es muy característico. O sea, no es original, porque efectivamente quien lo pueda oler y más dentro de lo que es la línea del selectivo van a decir, ostras, esto es una Anaïs, Anaïs, ¿qué llevas? Que huele súper rico, pero es que me suena mucho, el aroma me suena mucho. Claro, porque no es original. En sí, la confección de este perfume no es original. Entonces, no es que ya te recuerde a Anaïs, Anaïs, es que te puede recordar a 800.000 perfumes más. A 800.000. Porque con esta consistencia... Es que estoy muy fino últimamente, me estoy pasando de decir, Dios mío de mi vida. Con esta consistencia hay un montonazo de fragancias. Entonces, tenerlo en cuenta porque creo que es caballo ganador. Pero debéis de probarlo. Es súper gustoso, chicas. Lo vais a disfrutar muchísimo. Me gusta también para las crías, cuando hagan la comunión. Es un gran versátil. A ver, yo a mi madre le he echado la mano a Cacharel, a la Anaïs Anaïs, y me lo he usado, pero lo he usado siempre por la noche y con cuentagotas, porque es que es excesivamente femenino. Y con este me pasa exactamente lo mismo. En mi piel no funciona. En mi piel hay perfumes de mujeres que me funcionan fenomenal. Chanel número 5 y Mademoiselle es brutal. Donna Karan, que eso sí que es unisex, ¿eh? El Be Delicious, eso es unisex. O sea, a mí que no me vendan la burra, que eso es unisex. Pero que quiero decir que no me funcionan este tipo de fragancias con jazmín y rosa, muy marcado, no me van en mi piel. Pero, cuidado. Soy un tío. ¿Vale? Ay, cállate, loca. Pues entonces, eso, vamos cogiendo el tema. En un tío me chirría, pero con una mujer, aprobadísimo. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido muchísima gente que no le ha gustado esto, un dislike, un insulto, ¡pum! Para el pozo que os mando. Sin ningún tipo de remordimiento. Y ya os recuerdo lo del principio. Likes gratis, suscripciones gratis, activación de campanilla gratis, comentarios es gratis. No os cuesta un céntimo, así que estáis tardando. Estáis tardando, lo mismo que también para regalar la alquimia del perfume, el libro del Orgaz, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Que nadie regala la alquimia del perfume o qué? ¿Que es Navidad? ¿Que es el libro del Orgaz? ¿Que se agota? ¡Venga, hombre! ¡Que quedan muy pocos! ¡Que me lo quitan de las manos! Y es verdad, me lo quitan de las manos. Señores míos, señoras mías, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Disponible en el Corte Inglés. Para una cosa que vendo. Para una cosa que vendo y me puedo ganar algo. Pues disponible en el Corte Inglés. Y ver la publicidad. Muy importante, de aquí. Tenéis que ver la publicidad. Hoy, por favor. Esta es la miniatura. Auf Wiedersehen. Gracias.